Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 6. Explosiones, ráfagas y estruendos, impactos atronadores seguidos de gritos. Todo se distorsionaba en la cacofonía de sonidos que era el campo de batalla. Miles de soldados rodeaban un solo punto, sus manos temblaban, el sudor goteaba de su frente. Mark aceleró, todo en su camino se convertía en escombros, su cuerpo atravesaba las aleaciones más fuertes con facilidad, sus puños rompían cuerpos como si ni siquiera estuvieran allí. Dondequiera que se viera su sombra, solo quedaban ruinas. ¡Wow! Gritó mientras su puño se encontraba con lo que solo podía describirse como un gigante de metal de 5 metros de altura. El pecho del gigante se hundió, la onda sónica envió ráfagas de aire incontrolables que lanzaron volando a cientos de soldados Flaxan. El enorme cuerpo metálico se estrelló contra el suelo, creando un cráter de varios metros de profundidad. Mark sacudió su mano algo entumecida y miró alrededor. Miles de ojos llenos de ira, miedo, desesperación y odio lo miraban desde todas las direcciones. Parte de la excitación que había estado sintiendo se desvaneció. Escupió saliva y sangre al suelo, se limpió la comisura de la boca y tomó una respiración profunda. ¿Cuánto tiempo había pasado? Miró al cielo, no era azul, era de un color rojizo oscuro que dificultaba llevar la cuenta de los días. Se tocó la barbilla. La barba incipiente le decía que al menos debían haber pasado unas semanas. Apretó los puños. Su fuerza también había crecido. No podía calcular cuánto, estar en un estado constante de batalla hacía difícil tomarse el tiempo para eso. Mientras estaba allí parado, una lluvia de miles de proyectiles de energía roja comenzó a viajar hacia él desde todas las direcciones. Mark los vio venir pero no hizo nada para esquivarlos. En menos de un segundo, todo el lugar quedó envuelto en una luz roja, el suelo explotó, el aire se desplazó y se levantó una enorme nube de polvo. Los Flaxan observaban desde su posición con miedo y esperanza de haber derrotado a uno de los 2 dioses demonios que habían estado asolando su mundo. Esa esperanza se hizo añicos cuando la nube de polvo fue despejada a la fuerza. Mark emergió de ella ileso, sin un rasguño más allá de su traje, que hacía tiempo que había desaparecido. Con pasos lentos, se acercó al que identificó como el comandante de estos soldados. El Flaxan intentó retroceder, correr y huir, esconderse detrás de sus hombres. Pero eso era imposible. Antes de que pudiera parpadear, la figura de Mark se volvió borrosa y llegó frente a él, dejando atrás solo una imagen residual. Los ojos del comandante Flaxan se abrieron de par en par por el miedo. Mark se acercó a su oído y susurró. «¡Bu!». Fue como si todo el color verde se drenara de su rostro, se volvió tan pálido que Mark habría pensado que su color natural era blanco. Su cuerpo tembló por un momento, luego sus ojos se apagaron como si fuera una estatua y cayó sin vida al suelo. Había muerto de miedo. Los soldados Flaxan cercanos palidecieron, retrocedieron incapaces de creer lo que habían presenciado. Los ojos de Mark se encontraron con los de ellos. No tuvo que decir nada, en un segundo, todos estaban corriendo. Soltaron sus armas, dieron la vuelta a sus vehículos y huyeron sin mirar atrás. Mientras Mark los observaba alejarse, simplemente suspiró, estiró su cuerpo y buscó entre los cadáveres dejados atrás hasta que encontró uno que llevaba pantalones más o menos de su tamaño. Robarles la ropa a los muertos no era algo de lo que alguna vez presumiría. «Los dejaste ir». Nolan descendió del cielo, su traje todavía impecable, sin signo de batalla en su cuerpo, quizá la única diferencia en él era la barba que comenzaba a crecer en su rostro. Mark se puso los pantalones y lo miró. Al principio pensó que su padre arrasaría el planeta una vez que llegaran, pero no lo hizo. En cambio, se encargó de puntos clave, destruyó las bases más importantes y las fuerzas armadas más problemáticas, luego simplemente lo dejó pelear solo. Sin explicación, sin decir nada, simplemente voló y lo dejó a merced de cientos de miles de soldados Flaxan sedientos de sangre. Ni que decir tiene que en los primeros días tuvo que correr varias veces. ¿Disfrutaste tus vacaciones? ¿Cómo están las playas alienígenas? ¿Hay hermosas mujeres verdes en bikinis espaciales?
El sarcasmo obvio en la voz de Mark era evidente para Nolan. Omniman suspiró, sabiendo que su hijo estaría algo molesto con él por dejarlo solo durante este tiempo. Pero era necesario, necesitaba verlo, necesitaba saber que Mark tenía lo que se necesitaba. ¿Por qué los dejaste ir, Mark? Mark apretó los puños, miró a su padre, más precisamente a sus ojos, esos ojos que intentaban juzgarlo, como si estuviera a punto de regañarlo por hacer algo mal. Esta pelea terminó, papá, ya no pueden hacerme daño. Nolan frunció el ceño. Mark continuó hablando. Esos ya no eran soldados, maté a todos sus soldados hace días, esos eran solo civiles usando uniformes que apenas les quedaban y llevando armas que apenas pueden sostener en una pelea que no pueden ganar, esta pelea terminó. Enfatizó la última palabra. Mark no era un maníaco genocida, nunca planeó destruir a todos los Flaxan. Aunque pelear era algo que había llegado a disfrutar, eso solo era cuando su oponente lo enfrentaba sin miedo. Pero destruir sus ciudades, matar a sus mujeres y niños, matar civiles. Había una línea que Mark no estaba dispuesto a cruzar. No era un héroe, pero tampoco era un monstruo, y no iba a cambiar eso solo porque su vida fuera diferente ahora. Si cambiaba quién era, si destruía sus valores y moral, ¿seguiría siendo él? ¿Esto seguiría siendo una vida por la que valiera la pena pelear? Nolan suspiró y sacudió la cabeza. Escucha, Mark, esta pelea no ha terminado, su gobierno todavía está en pie, sus ciudades todavía producen armamento, sus científicos todavía intentan encontrar una forma de matarte. No se detendrán hasta que entiendan, Mark, hasta que aprendan su lugar. Sus palabras hicieron que Mark frunciera el ceño. ¿Su lugar? ¿Y exactamente cómo les mostraría eso? Nolan no notó el tono duro en la voz de su hijo. En cambio, sonrió. Era hora de mostrarle a Mark cómo se hacían las cosas en Viltrum. Mírame. Neil Zaxal estaba sentado en su trono, su cuerpo temblaba mientras todo el palacio se sacudía, polvo y escombros caían por todas partes. Sus asesores y los nobles Flaxan habían huido hacía tiempo, sus soldados habían perecido hacía tiempo. Lo que una vez fue la gran capital del imperio Flaxan se había convertido hacía tiempo en ruinas. Abrazó a su esposa embarazada, lamentando que sus hijos nunca verían el glorioso imperio Flaxan. En cambio, todo lo que quedaría para ellos serían ruinas. De repente, un estruendo hizo que el rey Nelzaxal mirara hacia adelante. Todo el frente de la sala real se derrumbó, el humo se elevó y luego una figura salió volando de los escombros, rodando y estrellándose contra el suelo frente a la pareja real. Mientras se ponía de pie con la espalda hacia ellos, Neil lo reconoció. Miedo, ira, pánico y una miríada de otras emociones recorrieron su cuerpo al instante. Era uno de los dos dioses demonios que habían venido a su mundo. Su fin había llegado. Él y su esposa morirían, sus hijos no nacidos ni siquiera verían la luz del día. Innumerables lamentos inundaron su mente, pero al mismo tiempo notó algo extraño. El dios demonio no los estaba mirando, de hecho, parecía que toda su atención estaba en otro lugar. Estaba mirando al cielo. Fue entonces cuando Nelzaxal miró hacia arriba y lo vio, al otro, al que había atacado primero, al que había destruido las bases militares más importantes de Flaxan y diezmado a los mejores guerreros de su ejército en menos de una hora. Y estaba enfadado, muy enfadado, pero esa ira no estaba dirigida a ellos. Neil bajó la mirada de nuevo y observó más de cerca al que se había estrellado contra la sala real. Estaba herido, la sangre le corría por la cara y la ira también estaba presente en su rostro. Mutuamente, ambos dioses demonios se miraban con clara rabia. Los ojos de Neil se abrieron como platos. Una revelación inesperada llegó a su mente. ¿Ellos, se estaban peleando entre sí? Aún no es demasiado tarde, Mark. Su lengua era extraña, pero el imperio Flaxan había dominado hacía tiempo el idioma que hablaban, aunque el rey no podía hablarlo completamente, aún podía entenderlo. El llamado Mark se limpió la sangre de la cara y se rió, su risa contenía indiferencia y algo de reticencia. Estás equivocado, yo debería estar diciéndote eso, no necesitas hacer esto, papá, esta gente, este mundo, no merece eso. El que volaba parecía aún más enfadado. Estás tomando su lado. De estos insectos. ¿En serio, vas a pelear contra mí por ellos? Atacaron la tierra, Mark. Mataron gente. ¿Qué importa si mueren?
¿Qué importa si quemo su mundo hasta que no quede nada? Mark sacudió la cabeza. Los que hicieron eso ya están muertos. Lo que quieres hacer no es por venganza, no es por la tierra, solo quieres matarlos porque están en tu camino, porque son una molestia. Mark apretó los puños. Y no te dejaré hacerlo. Neil Zaxal observaba los eventos frente a él con asombro. Nunca en sus 200 años habría esperado algo así, nunca imaginó que la suerte le sonreiría una última vez. Esta era su oportunidad. Incluso si moría aquí, si pudieran aprovechar esta oportunidad, si pudiera crear un futuro para Flaxan, para sus hijos, pensando en el último proyecto inconcluso escondido en lo profundo del Palacio Real, Neil Zaxal tomó una decisión. Miró a su esposa. No intercambiaron palabras. No era necesario. Ella podía ver la voluntad de su esposo en sus ojos. Podía ver sus intenciones claramente y podía entenderlas. Lloró, las lágrimas corrían por su rostro, se cubrió la boca y salió silenciosamente de la sala real. Después de ver a su esposa irse, Neil observó a los dioses demonios a punto de pelear. Solo tenía una oportunidad, tenía que aprovecharla al máximo. Presionó un botón escondido en el reposabrazos de su trono. Silenciosamente, un mecanismo avanzado se activó, el trono comenzó a descender hacia una cámara oculta. Desde el principio hasta ahora, aquellos que habían destruido su imperio y asolado su mundo no le habían prestado ninguna atención. Desde el comienzo de todo, ni siquiera lo miraron. Eso estaba bien, Neil les mostraría por qué eso era un error. Les mostraría el precio de su arrogancia. Antes de que su figura desapareciera, pudo vislumbrar cómo ambos se enfrentaban, sus voces todavía claras en sus oídos. Entonces intenta detenerme, la voz del mayor contenía furia y rabia, pero también burla. Bien, luego ambos volaron a gran velocidad el uno hacia el otro, y Neil Zaxal perdió de vista. Hubo un estruendo, una onda de choque que barrió toda la sala real y envió temblores por toda la ciudad. La pelea había comenzado. 30 minutos antes. Mark siguió a Nolan a través del cielo. No sabía exactamente qué quería hacer, pero sabía que no era nada bueno. Cuando lo trajo a este mundo, esperaba más tiempo. De alguna manera, esperaba que las cosas salieran mejor, que pudiera entrenar más, volverse más fuerte. Y se había vuelto más fuerte, pero no de la forma en que esperaba. Pelear contra el ejército Flaxan lo había ayudado mucho, pero también lo había dejado sin tiempo para nada más. Día y noche, era asediado por soldados Flaxan. No fue hasta que sus armas dejaron de lastimarlo que pudo tomar un respiro, y fue en ese momento que Nolan decidió regresar. Si su padre decidía que era hora de determinar esto, que Flaxan ya no le interesaba, que quería regresar a la Tierra, Mark no sabía cómo podría detenerlo. Todavía no se sentía lo suficientemente fuerte. Mira con atención, Mark. Esto es lo que les pasa a aquellos que intentan conquistar la Tierra, esto es lo que les espera por su insolencia. Antes de que Mark pudiera reaccionar, Omniman aceleró. No, aceleración era un eufemismo. Era como si el espacio se doblara, el aire se rompiera y la atmósfera ardiera. En un instante, su figura pasó de estar junto a él a convertirse en una imagen borrosa que no podía seguir. El aire en Flaxan explotó, el cielo ardió. Como una línea roja de muerte inminente, Omniman irrumpió a toda velocidad hacia una gran ciudad Flaxan. Mark solo pudo observar cómo esa línea atravesaba la ciudad en un instante, casi pareciendo dividirla en dos. Luego todo explotó. Los edificios, los carros, cada parte de la ciudad quedó envuelta en una explosión de plasma que destruía todo a su paso. Cada centímetro de la ciudad fue desintegrado por el calor extremo. La onda de choque producida llegó después, barriendo más allá de los límites de la ciudad, agrietando la tierra y dejando fisuras visibles incluso desde el espacio. Una nube negra de humo se elevó miles de metros en el aire, alcanzando la atmósfera y oscureciendo el cielo. Era como ver el fin del mundo. Mark se quedó quieto, mirando el vasto cráter de cientos de kilómetros de ancho. Lo que una vez fue una gran y próspera ciudad se había reducido a polvo y cenizas. Omniman voló de regreso y se paró frente a Mark, sonriendo de oreja a oreja. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te muestre cómo se hace? Mark intentó decir algo, pero las palabras parecían no querer salir de su boca. Se mordió el interior de la mejilla hasta que la sangre inundó su boca, pero aún así, su mente parecía estar en guerra con su cuerpo. Cerró los ojos.
Imágenes y recuerdos que no eran suyos pasaron por su mente, imprimiéndose en su cerebro. Imágenes de su padre, imágenes de su familia, imágenes de la Tierra, de Omni-Man, cómo salvaba gente, cómo protegía a los humanos, cómo era el héroe que deseaba ser. Luego abrió los ojos y vio muerte y destrucción que había causado en Flaxan. La contradicción entre los dos era asombrosa y lo dejó perplejo. Miró a su padre y no pudo evitar que sus verdaderos sentimientos salieran a la luz. Tú, eres un monstruo. La sonrisa de Nolan desapareció. Sus ojos lo miraron seriamente. No, soy tu padre. Se acercó a él e intentó poner su mano en su hombro, pero Mark retrocedió. No sabía por qué, pero Mark se sentía peor por esto de lo que esperaba. ¿Era por los recuerdos del Mark original? ¿Eran estos sus sentimientos? Tú, ¿cómo pudiste hacer esto? No sabía por qué preguntaba, ni siquiera debería estar preguntando, pero después de que las palabras salieron, lo supo. No estaba preguntando por sí mismo. No era él quien quería saber. Esto era el Mark original buscando respuestas. Más precisamente, el remanente del Mark original dentro de él, el que veía a Omni-Man como su padre, el que recordaba y atesoraba momentos con su familia. El que creía que Omni-Man era un héroe. Esto es lo que debe hacerse, Mark. Este mundo, su gente, son una amenaza para la Tierra. Nuestro deber es protegerla. No podemos permitir que nada ni nadie la amenace. Mark se rió. Se rió de lo absurdo que sonaba. ¿Proteger la Tierra? Si realmente quisiera proteger la Tierra, entonces ¿por qué seguía aquí? No era porque le importara la Tierra. Era solo porque no quería que nadie más además de Viltrum la tuviera. Escucha, hijo, sé que creciste protegido, ciego a las verdaderas amenazas del mundo, pero debes entender que las cosas no son tan simples como golpear a los malos y volver a casa después. A veces debemos hacer lo que sea necesario para asegurar el bien mayor, para mantener la Tierra a salvo. Y si tenemos que ensuciarnos las manos para eso, bueno, para eso estamos aquí. Mark quería simplemente asentir, estar de acuerdo y dejar que pensara que había ganado. Que lo había convencido, hacer lo que decía, pero no podía hacerlo. Esto no era la Tierra. Esta no era su gente. ¿Qué importaba si morían? Pero si lo dejaba matarlos, si lo dejaba destruir Flaxan, se sentía como perder. Como permitir que se doblara, que se arrodillara ante alguien más fuerte solo por miedo, como si estuviera renunciando a algo más importante que su vida. Entonces se dio cuenta, si bajaba la cabeza ahora, si apartaba la mirada, si cedía. Entonces renunciaría a su orgullo. Apretó los puños. Nolan pareció notar un cambio. Cuando Mark levantó la cabeza, pudo ver algo en él que no había visto antes. ¿Era eso, desafío? No, fue casi un susurro. Nolan frunció el ceño. ¿Qué? Dije no. Dijo Mark en voz alta y firme. No te dejaré destruirlos. Nolan miró a los ojos de su hijo. Sus miradas se encontraron durante lo que parecieron horas. Luego se rió con ganas. Muy bien, parece que todavía eres demasiado terco. Ese es mi error. No te eduqué como debía, te dejé vivir demasiado tiempo sin preocupaciones. Debo corregir eso. La mirada de Nolan se volvió peligrosa. Déjame mostrarte cómo manejan las cosas los Viltrumitas. Mark apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que el puño de Nolan se encontrara con su cara. La sangre salpicó y la onda de choque generó un ruido que podía oírse a cientos de kilómetros de distancia. Mark fue enviado volando sin control hacia la ciudad principal de Flaxan. Nolan lo observó irse. Su mirada severa vaciló. Miró la sangre en su puño con duda. ¿Qué estaba haciendo? Apretó los dientes y cerró los ojos. Algo dentro de él luchaba por saber qué hacer. Suspiró y su mirada severa regresó. Mark necesitaba aprender. Necesitaba enseñarle correctamente. Necesitaba ver que su camino era el correcto, que solo hacía lo que era mejor para ambos. Miró el planeta rojo de Flaxan. Este era un buen lugar para enseñarle. Otros podrían no sentirlo, pero alguien que había vivido tanto tiempo como él sí. El tiempo aquí era diferente para ellos. Nolan, que había aprendido a contar el paso del tiempo usando solo su mente, sabía cuántos días habían pasado desde su llegada. Aún así, su cuerpo parecía envejecer mucho más lento de lo que debería. Podía sentirlo. Era algo que los Viltrumitas llegaban a entender a medida que envejecían,
cómo sus cuerpos lentamente dejaban de envejecer. Y ahora su cuerpo había dejado de envejecer mucho más de lo que debería. Tomando eso en cuenta y lo que había observado de la invasión en la Tierra, Nolan dedujo que, así como los Flaxan envejecían más rápido en su dimensión, era lo contrario para aquellos que venían de la Tierra. Un segundo en la Tierra podían ser horas o días para la gente de Flaxan, y horas y días en Flaxan eran apenas segundos para la gente de la Tierra. En esta dimensión, un humano normal podía vivir cientos o incluso miles de años. Eso era bueno. Tenía todo el tiempo que necesitaba para enseñarle a Mark, para hacerlo entender cuál era el camino correcto. También decidió que era hora de que Mark aprendiera su verdadera misión en la Tierra. Era hora de prepararlo para unirse al Imperio. Aquí en Flaxan, Nolan estaba seguro, de una forma u otra, su hijo entendería. Lo haría entender. Capítulo 7. Toda la capital de Flaxan estaba envuelta en una tormenta de destrucción. Los pocos civiles Flaxan restantes huían en busca de refugio. Muchos tuvieron que esconderse bajo tierra, y muchos no lograron encontrar refugio a tiempo. Los edificios se derrumbaban, estructuras que habían permanecido en pie durante miles de años fueron destruidas en cuestión de segundos. Mark atravesó un edificio de 100 pisos, su cuerpo pasando a través de cada planta hasta llegar al suelo, luego toda la estructura se derrumbó sobre él. En el cielo, Omni-Man observaba impasible, observando la nube de polvo que envolvía la zona. Sus ojos miraban con atención, luego de reojo vio una figura borrosa emergiendo del humo a alta velocidad. Nolan logró levantar la mano antes de que el puño de Mark golpeara su rostro. Los músculos de su brazo temblaron y sus ojos se abrieron ligeramente al sentir la casi olvidada sensación de dolor. Hacía tiempo que algo no le dolía. Sin tiempo para detenerse en ello, tuvo que girar su cuerpo para esquivar una patada. Sus manos bloquearon docenas de golpes y su propio puño se estrelló contra el rostro de su hijo. Vio sangre salpicar, pero Mark no se inmutó. Incluso después de ser golpeado, sus propios ataques no se detenían. Nolan sintió cómo le golpeaban la barbilla, sus dientes se apretaron y sintió el tirón en su cuello mientras su cabeza era forzada hacia arriba. Todavía no había sangre, pero este golpe le había dejado algo claro. Su hijo era más fuerte que antes. No pudo evitar sonreír. Orgullo, decepción, tristeza e ira, diferentes sentimientos se mezclaban dentro de él. Estaba feliz y orgulloso porque su hijo era fuerte, porque era un guerrero, porque había demostrado su valía en la batalla. Estaba decepcionado porque su hijo no podía ver más allá de la moral humana, porque se negaba a hacer lo necesario. Estaba triste porque estaba peleando contra él, batallando contra su padre por un montón de insectos sin valor. Estaba enfadado porque los eligió a ellos en vez de a él, porque peleaba por ellos. Otro golpe alcanzó su rostro, el aire se agrietó y Nolan tuvo que salir de sus pensamientos. Dio unos pasos atrás en el aire, todavía sin mostrar signos de estar herido, levantó la mano sin saber por qué, haciendo que Mark se detuviera en el aire, mirándolo con duda. Nolan debería estar golpeándolo. Debería estar mostrándole la forma Viltrumita, demostrándole el error en su acción, porque él tenía razón y Mark no. Mark era un Viltrumita, lo había visto, cuando barrió a los soldados de Flaxan, cuando destruyó sus ejércitos, cuando asustó a un hombre hasta la muerte solo con su presencia. En el fondo, su hijo era un verdadero Viltrumita. Solo tenía que hacerlo darse cuenta. ¿Realmente valen la pena, Mark? Señaló la ciudad bajo sus pies. ¿Realmente estás dispuesto a hacer todo esto por ellos? Mark se limpió la sangre de la nariz y lo miró seriamente. No. La respuesta sorprendió a Nolan, dejándolo perplejo. Miró a su hijo con dudas, y Mark continuó hablando. No los conozco, no hablo su idioma, ni conozco sus costumbres. Hasta hace unos minutos, todos intentaban matarme. Yo soy quien mató a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Mientras haya alguien que recuerde lo que pasó, siempre me odiarán. Sus palabras confundieron a Nolan. Si lo sabía, si era consciente de ello, entonces ¿por qué peleaba contra él? Mark miró la ciudad con algunas dudas. La realidad era que racionalmente sabía que Flaxan no era más que problemas. Lógicamente, sabía y podía deducir que mientras hubiera alguien que recordara lo que les hizo, siempre estarían en guerra con él. La opción más óptima era simplemente matarlos a todos. Entonces ¿por qué? ¿Por qué peleas por ellos?
¿No era esa una pregunta difícil? No porque no pudiera responderla, sino porque la respuesta era una que solo tenía sentido para él. Tenía mucho que ver con quién era él, quién era ahora, y con Mark, el Mark original. No era un héroe, ni se consideraba una buena persona. Sus moralidades podían cambiar dependiendo de sus circunstancias, pero nunca se desharía de ellas. Podía matar a sus enemigos, pelear contra aquellos que buscaban matarlo, pero nunca masacraría a aquellos que no podían defenderse, nunca pisotearía a aquellos que ya estaban en el suelo. Quizá era hipócrita de su parte en muchos sentidos. No lo sé, era estúpido, ilógico, un curso de acción que podría costarle la vida. Pero era lo que quería hacer. Esta era su vida, y él elegía cómo quería vivirla, qué estaba dispuesto a hacer con ella y las líneas que estaba dispuesto a cruzar. No era un monstruo, y nunca lo sería. Al final, solo era un humano, y los humanos nunca fueron lógicos. Mark quería vivir, quería seguir viviendo, pero también quería una vida de la que pudiera estar orgulloso. Si al seguir viviendo tiraba todos sus valores, cruzaba todas las líneas y violaba todas las moralidades, ¿seguiría siendo él? Si se convertía en el monstruo que el universo parecía querer convertirlo, si solo elegía las opciones fáciles, Mark no podía imaginarse a sí mismo, o más bien, no quería imaginarse a sí mismo tomando ese camino. No porque fuera inconcebible o porque creyera tener moralidades superiores, sino porque temía en qué tipo de monstruo podría convertirse si lo hacía, lo fácil que sería. Y las decisiones difíciles nunca fueron fáciles. Nolan, no por primera vez en su vida, se encontró incapaz de entender a su hijo. Lo miró, sus ojos todavía desafiantes encontrándose con su mirada. De alguna manera, Nolan podía entender que su hijo no cambiaría de opinión, sin importar cuánto lo golpeara o cómo intentara razonar con él. Esa mirada le resultaba familiar, la mirada de alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para perseguir sus ideales, sin importar cuáles fueran. Era una mirada que él mismo había tenido una vez hacía mucho tiempo. Nolan se preguntó cuándo esa mirada había dejado de aparecer en su propio rostro. No por primera vez, las dudas inundaron su mente sobre qué tenía que hacer, sobre su misión, sobre la Tierra, sobre la humanidad. La duda dio paso a la ira. ¿Por qué dudaba? El imperio era todo, estaba por encima de todo y de todos. El imperio era lo más importante. Viviría y moriría por el imperio. ¿Crees que estás haciendo lo correcto porque perdonas sus vidas insignificantes y miserables? ¿Crees que eres mejor por protegerlos? Mark se rió. ¿No me enseñaste eso? ¿Proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos? ¿Pelear por los débiles? ¿Ser como tú? El tono burlón en su voz solo alimentó aún más la rabia de Nolan. Su figura se volvió borrosa, su puño se lanzó hacia Mark a toda velocidad. Mark apenas tuvo tiempo de bloquear, sin embargo, todo su brazo todavía temblaba por el impacto. ¿Realmente crees eso? Bien, entonces demuéstralo. Nolan dio otro golpe. La onda de choque despejó las nubes negras en el cielo, ráfagas de viento enviaron escombros volando y la tierra tembló. Intenta detenerme, vamos. Mark esquivó un golpe y contraatacó con el suyo. Su puño se hundió en el costado de su padre, pero apenas pareció afectarlo. En su rabia, la mano de Nolan se extendió y lo agarró por el cuello, arrastrándolo rápidamente a través del cielo y estrellándolo contra las ruinas de la capital Flaxan. Casi sin aliento, miró a su padre parado sobre él, su mano apretando su cuello con fuerza. ¿Qué estás esperando? Dio otro golpe que alcanzó el rostro de Mark. Todo el lugar tembló y el suelo se agrietó, profundizando el cráter en el que estaban. Mark sintió sus dientes aflojarse, la sangre corriéndole por el rostro y su visión nublándose. A pesar de esto, la adrenalina corría por sus venas, su fuerza parecía mayor que antes. Con un movimiento rápido, giró la mano que apretaba su cuello y aflojó su agarre. Levantó la cabeza y su frente chocó contra el rostro de su padre, enviando su cuerpo varios metros lejos. La onda de choque hizo que el polvo se elevara por todas partes. Mark se levantó, mirando a Nolan, quien sostenía su rostro con la mano. Apenas era perceptible, pero un hilo de sangre corría de su nariz. Esta era la primera vez que había herido a su padre. Nolan parecía estar en shock, mirando la sangre en su mano. Eso le dio a Mark un momento para ordenar sus pensamientos. Mark había considerado muchas formas en las que podría poner a Nolan de su lado.
pero no entendía lo suficiente a su padre como para creer que sus palabras lo convencerían fácilmente. Así que solo tenía tres opciones. Intentar hablar con él y de alguna manera milagrosamente convencerlo de estar de su lado, pelear contra él, derrotarlo y persuadirlo de unirse a él, o matarlo y hacerlo por su cuenta. En este momento, la segunda opción parecía la más improbable, la tercera opción no era mejor y la primera opción no era confiable. Estaba en una encrucijada, un dilema que parecía imposible de resolver. Afortunadamente, todavía tenía unas bajo la manga. Si podía usar la Speed Force en el momento correcto, podría asestar un golpe devastador. No sabía si sería suficiente para matarlo, pero incapacitarlo temporalmente debería ser posible. Pero, no sabía si quería matarlo. Tal vez era la parte del Mark original hablando, pero si era posible, Mark no quería matar a su padre. Era una decisión difícil, pero había estado posponiendo el uso de la Speed Force por esa razón. Desde el momento en que el portal Flaxan se abrió en la Tierra hasta cuando entró en él y pasó todos esos días peleando contra el ejército Flaxan, Mark había estado trabajando en su conexión con la Speed Force. La forma en que el tiempo pasaba más rápido en esta dimensión parecía estimular de alguna manera la semilla de energía dentro de él. Ideas esotéricas sobre cómo la aceleración y el tiempo se relacionaban con ella pasaban por su mente todos los días. Gran parte de eso era incomprensible, pero lo que podía entender le daba nuevas ideas sobre cómo usar la chispa de Speed Force dentro de él. Sentía que su comprensión de ella era mayor, y eso llevó a que su conexión aumentara. No sabía si sería suficiente. Así que por ahora, tendría que ir con la primera opción. Por improbable que fuera, si podía poner a su padre de su lado, tendría un aliado valioso para el futuro. Pero primero, tenía que convencerlo de no destruir a los Flaxan y luego de no conquistar la Tierra. Súper fácil, ¿verdad? Mark quería a los Flaxan vivos por más razones que solo mantenerse fiel a sí mismo. No se trataba solo de cruzar ciertas líneas o no. Egoísta como era en ese momento, también podía pensar en el futuro de la misma manera. Su padre era solo su mayor obstáculo actual. Todavía recordaba quién era el verdadero enemigo a derrotar. Los Flaxan podrían ser problemáticos, el diferente paso del tiempo en su dimensión también era una gran ventaja que tenían, que podría volverse en su contra si no tenía cuidado. Pero si podía ponerlos de su lado, hacer que compartieran su tecnología con él, hacer que su dimensión fuera suya, una donde pudiera entrenar cuando quisiera, una a la que pudiera escapar si era necesario. Una base, un segundo hogar, un mundo donde esconderse, donde pudiera prepararse. Por supuesto, no pensaba que sería tan fácil como imaginaba. Las cosas no parecían ir como él quería, y esto probablemente no sería diferente. Pero si no lo intentaba, sentía que estaba dejando pasar una oportunidad. Ahora solo tenía que encontrar una forma de hacer que esto funcionara. Nolan miró la sangre en su mano, el dolor ardiente había disipado momentáneamente su ira. ¿Qué estaba haciendo? Miró a Mark, a su hijo, vio su cuerpo cubierto de sangre, las heridas en su piel, su rostro magullado. Miró sus manos, sus nudillos cubiertos de sangre, la sangre de su hijo. ¿Por qué estaban peleando? ¿Era porque Mark era blando, porque mostraba misericordia? ¿Porque había decidido ir en contra de él? ¿O simplemente porque no actuaba como él esperaba? No, no era solo eso. Recordó sus palabras, recordó todo lo que había pasado hasta ahora. No estaba enfadado con Mark. Estaba enfadado consigo mismo. Estaba furioso porque Mark sonaba como esa estúpida voz en el fondo de su mente, esa parte de él que quería hacer las cosas de forma diferente. Esa parte de él que no quería que la Tierra fuera conquistada por Viltrum. Lo peor era su respuesta. No había lógica, ni razonamiento sensato. Como Mark, él no sabía por qué. ¿Por qué quería protegerlos? ¿Por qué la amenaza a la Tierra lo irritaba? Los humanos eran débiles, insignificantes, estúpidos e indignos. Y aún así, Nolan no podía aplastar esa parte de él que quería protegerlos. Si estuviera en la Tierra, habría arrasado sus ciudades, matado a miles o incluso millones, solo para reafirmar su camino. Solo para negar cualquier posibilidad de cambiar de opinión. Pero no estaba en la Tierra, y el único hacia quien podía dirigir su ira era su hijo. ¿Qué pasa, no vas a seguir peleando? Habló Mark, confundido por el extraño comportamiento de su padre.
Esta pelea, no tiene sentido, dijo Nolan, un suspiro escapando de él. Como Viltrumita, nunca se había echado atrás en una pelea, nunca había huido ni se había rendido. Pero mirando a Mark, a su hijo, no sabía si podía seguir haciendo esto. Mark diría que todo iba según el plan, si hubiera habido un plan. En realidad, nada iba como él esperaba. Pensó que habría más pelea, que tendría que romper varios huesos en su cuerpo, que de alguna manera esto terminaría con uno de ellos muerto. En cambio, terminó con Omni-Man no queriendo pelear más. No sabía si esto era una artimaña, si esperaba que bajara la guardia. La realidad era que tanto el Mark original como el que había tomado su cuerpo, ninguno de los dos conocía a Nolan. Lo que había visto en el programa no era suficiente para entender sus pensamientos, y el Nolan que había criado al Mark original nunca habría masacrado una ciudad entera con una sonrisa en el rostro. Mientras contemplaban qué hacer o decir, pasos se acercaban desde las ruinas. Una figura oscurecida por el polvo y el humo se volvió visible gradualmente. Nolan y Mark lo miraron. Era un Flaxan, cubierto de polvo y sangre, y vestido de forma diferente a los soldados o civiles comunes. Aunque no se veía muy diferente de otros de su especie, no era difícil deducir que era más que un simple civil o soldado. En sus manos había una esfera que pulsaba con energía oscura, lo que captó la atención de Mark. Abrió los ojos como platos, sintiendo la abrumadora energía. Incluso si su conexión con la Speed Force era solo superficial, le había dado algunos sentidos especiales. Su capacidad para sentir el flujo del tiempo era uno de ellos, y también había comenzado a sentir la energía potencial. Y esa esfera estaba activando alarmas por todas partes. No podía medir con precisión cuánta energía había en ella o qué tipo de energía era, pero claramente era peligrosa. ¿Por qué no la había sentido antes? El Flaxan habló, pero era un lenguaje incomprensible para ambos. Su voz contenía ira y odio, y Mark incluso podía ver signos de locura en sus ojos. Agitó las manos, dando un discurso que seguramente sería increíble de escuchar si no fuera porque solo él podía entenderse a sí mismo. Terminó con respiración pesada y jadeando por aire. Luego susurró suavemente. Venganza, era una palabra mal pronunciada, el tono en varias sílabas estaba equivocado, pero aún así, Mark la entendió. Sus ojos se abrieron como platos, chispas de relámpago azul comenzaron a brillar dentro de él, su cuerpo listo para moverse. Instintivamente, convocó toda la fuerza y velocidad que pudo reunir. El mundo pareció ralentizarse, pero aún era demasiado tarde. El Flaxan no había hecho nada. No había presionado ningún botón ni activado ningún dispositivo. Era como si la esfera en sus manos hubiera sido programada para iniciarse hacía mucho tiempo, y él simplemente había estado desahogándose hasta que llegó el momento. Incluso si Mark o Nolan se hubieran apresurado a arrebatársela, nada habría cambiado. El gatillo ya había sido jalado. En una fracción de segundo, una ola de energía oscura explotó. El cuerpo del antiguo rey Flaxan se desintegró al instante, toda su estructura atómica fue doblada y plegada, deformándose, cambiando el espacio a su alrededor de formas imposibles hasta que se convirtió en menos que polvo. El tiempo y el espacio se rompieron mientras una extraña energía comenzaba a inundar todo el lugar. Padre e hijo se elevaron hacia el cielo, rompiendo la barrera del sonido cientos de veces mientras se apresuraban a escapar. Pero la explosión de energía oscura era extremadamente rápida, mucho más rápida de lo que esperaban. En menos de un segundo, toda la capital de Flaxan quedó envuelta, luego una luz cegadora pareció iluminar todo el mundo. La visión de Mark estaba borrosa, sus pulmones ardían y no pudo evitar toser. Su garganta se sentía como si hubiera tragado un trozo de hierro al rojo vivo. Su cuerpo temblaba, espasmos impidiéndole ponerse de pie, sin embargo, intentó obligarse a hacerlo. Intentó abrir los ojos, pero se sentía como si alguien le estuviera rociando spray de pimienta en ellos. El dolor lo hizo sostenerse la cara con fuerza. Mark. La voz de su padre llegó a sus oídos, pero sonaba distorsionada. Se retorció en el suelo durante unos momentos. Su piel ardía, su cuerpo dolía, sin embargo, logró calmarse. El dolor lo mantenía despierto. Quería desmayarse, pero sabía que no debía hacerlo. Respirar se sentía como insertar agujas en sus pulmones, así que tomó respiraciones cortas y lentas.
Solo necesitaba un poco de aire. Podía quedarse sin respirar durante mucho tiempo incluso si el oxígeno en sus pulmones era tóxico. Abrió los ojos, soportó el ardor, su visión estaba borrosa. Tuvo que parpadear varias veces para aclararla. Todo a su alrededor era como ver una cruda mezcla de colores, terrenos, paisajes. Era como si alguien hubiera arrojado varios biomas en una licuadora y los hubiera molido en una pasta mal mezclada. ¿Qué demonios? Una mano agarró su brazo. En pánico, intentó apartarse, pero el agarre era firme. Miró y vio a su padre. Su traje previamente impecable estaba roto, heridas, cortes y moretones cubrían su cuerpo, y quizá lo más asombroso era ver la mitad de su rostro quemado. Su padre lo ayudó a ponerse de pie. A pesar de su condición, no parecía incómodo. Ciertamente parecía manejar el dolor mucho mejor que Mark. ¿Estás bien, Mark? Su voz sonaba más ronca de lo habitual. Mark asintió, todavía mareado, mirando alrededor desconcertado. No solo sus ojos veían cosas imposibles. El sexto sentido que la Speed Force había comenzado a engendrar en él también sentía cosas que no deberían ser posibles. Era como si el espacio y el tiempo hubieran sido plegados, rotos, mezclados y luego masticados, y el resultado hubiera sido escupido frente a él. ¿Qué pasó? Su voz también sonaba ronca. Nolan miró alrededor, pensando por un momento antes de responder. He visto algo como esto antes, hace mucho tiempo, pero a una escala mucho menor. Era un arma creada para intentar matar a los Viltrumitas por una civilización que estaba en contra de nosotros. No soy científico, pero por lo que escuché de otros que lo eran, usaba tecnología capaz de retorcer el espacio-tiempo. Nolan tocó lo que solo podía llamarse una mezcla de diferentes tipos de rocas, metal, cristal, algo púrpura y algo que se asemejaba a goma. No podían hacernos daño, así que intentaron romper nuestros cuerpos usando el espacio. No era solo el espacio en sí. Mark podía sentir diferentes espacio-tiempos entrelazados por todas partes. Esto no solo buscaba destruir sus cuerpos usando el espacio, sino también diferentes dimensiones. Flaxan había usado su conocimiento para viajar entre dimensiones para crear un arma capaz de matarlos. Al romper el espacio buscaban superar su durabilidad y si eso no era suficiente buscaban mezclar sus cuerpos entre diferentes dimensiones, retorciéndolos y deformándolos. Si no podían matarlos, entonces los incapacitarían. En ese caso, ¿cómo estaban bien? Por supuesto, estaban heridos, eso estaba claro. Sin embargo, si lo que sentía y pensaba era correcto, cada átomo en sus cuerpos debería haber sido afectado, cambiado, retorcido. Intentó pensarlo. Recuerdos vagos llegaron a su mente, como la primera parte de la explosión alcanzándolos, como su padre parándose entre él y lo que solo podía describirse como llamas ardientes que venían de la nada, cómo lo había sostenido después de que se quemara para que no fuera tragado por la explosión. Cómo había seguido corriendo, abrió los ojos. Speed Force. Fue la Speed Force la que los salvó. No sabía cómo, pero recordaba que la Speed Force podía proteger a sus usuarios de fuerzas externas. Por eso incluso si golpeaban algo a velocidad máxima, los cuerpos de los velocistas no se convertían en pasta de carne. Era como podían viajar entre dimensiones sin que las fuerzas espaciales destruyeran sus cuerpos y cómo podían superar la velocidad a la que la materia estaba restringida y violar las leyes de la física. En el momento más crítico, había seguido volando usando la Speed Force y había arrastrado a Nolan con él. Pero no fue perfecto. Debido a su débil conexión, aunque la peor parte no los había alcanzado, todavía fueron afectados por las consecuencias una vez que la Speed Force regresó a él y se apagó. Mark podía sentir su cuerpo gritando de dolor, como si algo hubiera intentado retorcerlo de formas en que no debería. Incluso ahora, el espacio a su alrededor estaba doblado e inestable. Moverse era difícil y confuso. Su visión también podía ver estas irregularidades, haciendo que su cerebro se mareara procesando la visión del espacio en este estado imposible. Tenemos que salir de aquí, Mark no quería quedarse en este lugar. Se estaba mareando y no quería desmayarse ahora. Nolan asintió. Padre e hijo se apoyaron el uno en el otro, intentando volar, pero era difícil y extraño. La gravedad también había sido afectada de varias formas.
En un momento se sentían ligeros como plumas, y al segundo siguiente casi caían de cara al suelo cuando el peso de sus cuerpos parecía aumentar de repente miles de veces. Les tomó algo de tiempo, pero lograron alejarse del terreno afectado. Afortunadamente, lo que sea que hubiera pasado parecía tener un rango limitado en cierto sentido. La vista familiar del paisaje natural de Flaxan fue bienvenida por ambos. Sin embargo, sus pulmones y ojos todavía ardían. Era incómodo, y si respiraban demasiado, les venían ataques de tos. Pronto llegaron a un pequeño pueblo que no había sido destruido y no había sido afectado por la llegada de Mark y Nolan. A pesar de eso, cadáveres llenaban cada centímetro del lugar. Mark levantó uno de los cuerpos. Su piel verde se había vuelto púrpura, sangre oscura de olor fétido salía de sus orificios y sus ojos parecían pasas arrugadas y secas. En poco tiempo aparecieron grietas en la piel y el cuerpo púrpura comenzó a desmoronarse. Mark retrocedió varios pasos ante la horrible vista, mientras Nolan simplemente observaba pensativo sin parpadear. Mark no necesitaba pensar mucho para darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo que sea que esa arma hizo, había traído pedazos de otras dimensiones a Flaxan, junto con sus atmósferas, vida microscópica que ya existía en ellas, y los había mezclado a todos. Flaxan ahora era una mezcla de patógenos, gérmenes, virus y microorganismos de diferentes dimensiones. Por un momento, el pánico lo inundó. Apretó los puños, sintiendo su cuerpo. ¿Iba a morir así? ¿De una forma tan patética? No en una pelea, no porque su enemigo fuera más inteligente o más fuerte, sino simplemente por una infección. ¿Un virus? ¿Una enfermedad? No, quizá esto no era tan malo. Todavía no estaba muerto. Respirar era desagradable y doloroso, el aire tocando sus ojos era incómodo, pero todavía estaba vivo. No solo eso, a pesar de todo, no sentía que se estuviera muriendo o enfermando. Por supuesto, estaba cansado, adolorido y herido, pero no sentía que estuviera empeorando. Tal vez era demasiado pronto para decirlo, pero la esperanza de que esto no fuera más que una inconveniencia para un Viltrumita llenó su mente de positividad. Si esto fuera realmente letal para ellos, entonces no podía pensar en una forma de salvarse. Pero si sus cuerpos podían superarlo, entonces podía seguir viviendo. Nolan irrumpió en las puertas de lo que parecía un edificio de 4 pisos. Ambos entraron y comenzaron a tratar sus heridas. Aunque no entendían el idioma Flaxan, todavía había cosas lo suficientemente similares para guiarse visualmente. La tela seguía siendo tela, el metal seguía siendo metal, y así sucesivamente. Mark logró encontrar algo similar a gafas. Tuvo que modificarlas para que le quedaran, pero al menos ahora sus ojos no ardían todo el tiempo. Nolan era hábil buscando suministros. Parecía capaz de identificar fácilmente lo que necesitaban dada su experiencia previa con entornos alienígenas. En unas pocas horas, lograron crear una pequeña base llena de suministros, y ambos se recostaron en lo que podía llamarse un sofá Flaxan mientras masticaban lo que solo podía identificarse como una pasta de sabor agrio. Mark miró el techo sin moverse, luego miró de reojo a su padre. No habían hablado mucho desde que todo se fue al infierno. Puedes decirlo. Te lo dije, su voz era menos ronca. Nolan parpadeó, volviéndose para mirarlo. Si te hubiera dejado matarlos a todos, esto no habría pasado. En verdad, Mark no había pensado que hubiera un Flaxan tan loco y estúpido como para condenar a todo el planeta usando un arma como esa, no sabía si su intención había sido simplemente joderlos a todos y marcharse con una explosión o si no había pensado en las consecuencias que tal arma tendría. Por supuesto, Mark no tenía forma de saber que el rey Flaxan había usado un arma experimental e inconclusa. Era incluso posible que el propio rey no supiera el alcance y el daño que podía causar. Había actuado por una venganza ciega, sin saber que sería el peor error de su vida. Fuera cual fuera la razón, el hecho era que Flaxan estaba jodido ahora. Si la población de la ciudad en la que estaban ahora era una indicación, tarde o temprano, todo el planeta estaría infectado por el cóctel de enfermedades y microorganismos que el arma dimensional había traído. Si todavía tuvieran un gobierno, un ejército y funcionarios de alto rango, tal vez podrían idear una forma de salvarse. Pero no lo tenían. Mark y Nolan habían destruido su ejército, su gobierno y cualquier esperanza para ellos.
Mark se preguntó si habría sido más misericordioso simplemente matarlos a todos como su padre había hecho. Nolan no sabía qué decir, incluso aunque Mark ahora parecía arrepentirse de su elección, no sentía que esto fuera una victoria para él, no sentía que hubiera demostrado nada. Esto no es tu culpa, Mark, colocó su mano en el hombro de su hijo, deseando tener mejores palabras, decir lo que necesitaba oír, pero no las tenía. Mark suspiró, sintiendo el peso de su fracaso y sus elecciones. Había perdido. No sabía qué, pero sentía que había perdido. Una parte infantil y arrogante de sí mismo pensó que todo iría como él quería, que las cosas siempre saldrían a su favor, que sus elecciones siempre serían las mejores, que ganaría, que sobreviviría, que sin importar cómo cambiaran las cosas, podría superarlo. Ahora no estaba tan seguro. ¿Qué crees que significa? Parece una I, pero más como una J, preguntó Mark mientras sus dedos sentían el grabado en el metal. Nolan miraba mientras sostenía lo que solo podía llamarse un cuaderno hecho de un tipo de papel verde. Miró los cientos de caracteres que habían estado investigando durante los últimos meses usando el conocimiento que tenía gracias a su educación en Viltrum. Los idiomas alienígenas siempre eran complicados, pero todos tenían ciertos patrones que podías comenzar a deconstruir. Su forma me recuerda a esta otra, pero como si hubiera sido cortada. Tal vez es una frase junta. Durante este tiempo, Nolan había estado enseñándole a Mark el mismo método que había aprendido hacía cientos de años, y juntos habían estado aprendiendo lentamente sobre el idioma Flaxan. Si querían ir a casa, necesitaban la tecnología que los Flaxan habían usado para viajar entre dimensiones. Normalmente, Nolan habría obligado a los científicos restantes en el planeta a abrir un portal por la fuerza antes de matarlos de alguna forma. Era una lástima que ya no quedaran científicos. Habían peinado el planeta de lado a lado varias veces, y todo lo que encontraron fueron cadáveres. Afortunadamente, todavía había muchas estructuras presentes, y en ellas, mucha tecnología. Habían encontrado lo que parecían bibliotecas y habían rescatado los restos de la estación espacial que Nolan había destruido al comienzo de todo. Con esto como base, ahora solo tenían que encontrar la tecnología para abrir un portal de regreso a casa. Por supuesto, primero tenían que comenzar a entender el significado de su lenguaje escrito. Esto tomaría algo de tiempo. Los ojos de Mark se movían de un lado a otro a velocidad inhumana, sus manos navegaban hábilmente a través de la base de datos proyectada frente a él en una pantalla holográfica, leyendo la información en ella en cuestión de segundos. En poco tiempo, docenas de gigabytes de información inundaron su cabeza. No se quedarían allí permanentemente, al menos no todo. Usar la Speed Force para acelerar el proceso de aprendizaje era útil pero también temporal. En los cómics, Flash había aprendido todo sobre arquitectura y construcción en segundos y había construido un edificio entero después, pero ese conocimiento era temporal. No sabía exactamente por qué, pero así era como funcionaba. Quizá era porque Flash solo era humano. Como Viltrumita, parecía tener una mayor capacidad de retención, pero aún así olvidaba ciertas cosas una vez que pasaba cierta cantidad de tiempo. Por supuesto, si se tomaba el tiempo de aprenderlo de la forma tradicional, todavía era bastante capaz de mantenerlo en su cerebro todo el tiempo que quisiera. Así que había estado usando una mezcla de ambos para acelerar ese proceso. No era tan rápido como aprender todo al instante, pero era suficiente para su situación actual. Había logrado aprender a leer Flaxan perfectamente en un día, después de todo. Por supuesto, primero tuvieron que descifrar el idioma, pero una vez hecho, solo era cuestión de estructurarlo, memorizar sus patrones y entender el significado de sus símbolos. En poco tiempo, Mark había pasado de apenas entenderlo a poder leerlo y entenderlo fácilmente. Eso había sorprendido a su padre, pero solo lo atribuyó al talento de Mark para los idiomas. Por supuesto, Mark no había mostrado su capacidad completa a su padre. En lo que a él concernía, le había tomado 2 semanas adaptarse a leer el idioma fácilmente. Gracias a su experiencia previa, su padre también había podido entender el idioma, aunque no en la misma medida que Mark. Así que ambos se embarcaron en su búsqueda de la información que querían. Por supuesto, Omniman solo buscaba formas de regresar a la Tierra. Mark, por otro lado, había estado saqueando todos los datos tecnológicos de Flaxan.
Esta dimensión y el planeta podían estar perdidos, pero la tecnología y el conocimiento todavía estaban aquí. Y Mark no se iría sin ellos. Tienes que usar el impulso generado por ti mismo así. En un páramo, Nolan y Mark estaban suspendidos en el aire, el hijo observando cómo su padre demostraba lo que llamaba la forma viltrumita de pelear. Cómo mover su cuerpo mientras volaba, cómo golpear, cómo usar su impulso. Este entrenamiento había estado ocurriendo durante varias semanas. Después de todo, no había mucho entretenimiento en Flaxan. Hasta ahora, su búsqueda los había llevado a un callejón sin salida, y Mark había sugerido que tendrían que usar el conocimiento de Flaxan para crear su propia máquina de portal. Era complicado, pero en este lugar tenían todo el tiempo que necesitaban. Sus heridas habían sanado. No había cicatrices que mostrar en ninguno de ellos. Respirar todavía era incómodo y tenían que usar gafas todo el tiempo, pero no mostraban signos de enfermedad o malestar. Lo que sea que estuviera en el aire solo los molestaba pero no los mataba. Lo cual era un alivio. Aún así, Mark no quería arriesgarse a traer nada de esto de vuelta a la Tierra, así que le había sugerido a su padre encontrar formas de descontaminarse. Él estuvo de acuerdo, pero ninguno de los dos tenía idea de cómo hacerlo efectivamente. Lo que llevó a tener que saquear las bases de datos de los Flaxan de nuevo. Mark sentía que saldría de todo esto con un título en varios campos, si hubiera alguien aquí además de su padre para validar ese conocimiento. Bueno, tal vez intentaría obtener algunos títulos una vez que regresara a la Tierra. Levantó el brazo, bloqueando un puñetazo, y contraatacó rápidamente, asestando un golpe en el costado de Nolan. Su padre gruñó, algo que había comenzado a pasar más frecuentemente. Cada día, Mark se estaba volviendo más fuerte. En lo que una vez fue una base militar Flaxan. Dentro de un edificio metálico herméticamente sellado. Mark y Nolan miraron hacia arriba para contemplar su creación. Después de un tiempo incalculable, habían logrado construir lo que Mark llamaba Stargate 1.0. Usando la base de conocimiento de los Flaxan sobre viaje dimensional, Mark pudo construir este puente entre dimensiones a su manera. Era más primitivo que cómo viajaban los Flaxan. Después de todo, ellos no necesitaban una estructura como esta. Aún así, era funcional y debería poder abrir un camino de regreso a la Tierra. Unos días atrás, había logrado descifrar las bases de datos militares Flaxan. Eso había sido un enorme dolor de cabeza. Romper códigos y hackear en un idioma alienígena era lo más frustrante que Mark había hecho nunca. Aún así, recuperó la información que necesitaba. Ahora tenían las coordenadas para regresar a la Tierra. Mark suspiró. Su cordura había estado colgando de un hilo todo este tiempo. No sabía cuántos días, meses o años habían pasado. Su apariencia no había cambiado mucho más allá de crecer unos centímetros más y ganar algo de músculo gracias al entrenamiento. El paso de los días había sido agonizante. Su único objetivo era regresar a la Tierra, volver a casa. Por otro lado, su padre parecía simplemente tomarlo como unas vacaciones, unas incómodas pero sin afectarle de todos modos. El tiempo parecía inconsecuente para él. Aún así, parecía mucho más reflexivo que antes. Ninguno de los dos había querido retomar su pelea o su discusión. Mark parecía demasiado enfocado en encontrar una forma de volver, y Nolan no sabía cómo decir lo que quería decir. Sin importar cuánto tiempo pasara, nunca se sentía adecuado. Debemos proceder con la descontaminación. Tenemos que asegurarnos de no traer nada con nosotros. A pesar de que el edificio en el que estaban había sido reconstruido para aislarlo del exterior, Mark no se sentía seguro. Todavía quería limpiar a fondo cada parte de ellos antes de regresar. Entonces vamos. Ni que decir tiene que la siguiente parte fue cualquier cosa menos cómoda. Mark tuvo que aprender a usar todas las herramientas Flaxan necesarias para la descontaminación e incluso crear las suyas. Afortunadamente, Flaxan tenía conocimiento y tecnología avanzada en ese sentido. Habían conquistado otras dimensiones antes de encontrar la Tierra, así que estaban preparados para lidiar con biomas hostiles, al menos cuando eran conscientes de su existencia. Ser lavado de pies a cabeza, de afuera hacia adentro, no era agradable. Era un proceso tedioso, incómodo y que consumía tiempo, pero una vez completado, ambos estaban listos. La sala donde estaba la Stargate también fue desinfectada varias veces.
Tal vez era excesivo, pero Mark no dejaría que otro mundo muriera de esta forma, mucho menos si era la Tierra. Mark se acercó al centro de comando y comenzó a activar la Stargate. La luz azul comenzó a florecer, partículas espaciales se reunieron en el centro de la máquina y, lentamente, una abertura en el espacio-tiempo se abrió, arremolinándose como un vórtice y brillando en una luz azul oscura. Era hora de ir a casa. Debbie cortaba cuidadosamente las verduras, vertía aceite en la sartén y comenzaba a dorar la carne. El sol comenzaba a ponerse, la noche se acercaba lentamente. La mujer miró por la ventana, su rostro parecía impasible, pero en el fondo de sus ojos comenzaba a mostrarse una genuina preocupación. Habían pasado varias horas desde que su hijo desapareció, entrando por uno de esos portales que habían aparecido en medio de Nueva York. Como esposa de un héroe, se había acostumbrado a ese tipo de cosas. Había pasado varias veces con su marido. Pero con su hijo enfrentando esto, se sentía diferente. Quizá el único consuelo que tenía era que las imágenes de las noticias habían mostrado la figura de Nolan entrando por el mismo portal que Mark. No sabía por qué su marido había tardado tanto en ayudar con la invasión, pero había llegado en el momento correcto. Solo esperaba que ambos estuvieran bien. Mientras seguía cocinando, escuchó el sonido del aire desplazándose y el ruido familiar de la puerta del patio trasero abriéndose. Su corazón dio un vuelco. Quería mirar, pero resistió la tentación de darse la vuelta. Necesito afeitarme. La voz familiar de su marido llegó a sus oídos y fue como si le quitaran un peso de los hombros. Necesito comer. La voz de su hijo fue la confirmación final que hizo que Debbie no pudiera evitar sonreír aliviada, una lágrima casi escapando de su ojo. Se volvió, lista para correr y abrazarlos, pero su acción se detuvo a mitad de camino cuando los vio. ¿Por qué están desnudos? Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.